A pesar de que somos a veces rebeldes y de que no queremos atender el llamado, el Señor no desiste, porque Él hace hasta lo imposible para que tú y yo estemos aquí. Así que siéntete agradecido, siéntete contento. Así que vamos a recibir esta palabra y te invito una vez más que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por la paciencia, Señor, que tienes de todos nosotros, porque tú eres el que nos da la enseñanza, Señor, tú eres el que habla, porque son tus palabras, Señor, las que hacen una transformación real y verdadera en todos nosotros, Padre. No es el hombre de ninguna manera, Señor, es el poder de tu Santo Espíritu, Señor, el que hoy te decimos, Padre, que pedimos que descienda sobre de nuestra mente y de mi corazón, de nuestros corazones, para hacernos entender, Señor, lo que es tu verdad, Padre. Gracias, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que tu Santo Espíritu, que es el pastor de esta iglesia, Señor, nos enseñe en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así nos pudiésemos seguir hablando con el Padre, pero pues le doy gracias a Dios por permitirnos poder compartir esta palabra. Y bueno, pues creo que fue un tema, es un tema muy ad hoc, muy a tiempo de lo que estuvimos paseando, digamos, en el mundo bajo las fechas que pues se establecen, y eso es lo que dice aquí, el regreso a clases. ¿Quién regresó a clases? A ver, levanten la mano, los chavos, las personas que a lo mejor tú no, pero tú pudiste verlo en esta semana. Tuvimos pues una euforia, porque así lo puedo decir, tuvimos mucho movimiento respecto a esta condición, que es que los niños, que los jóvenes o las personas que están estudiando algún área de conocimiento, pues regresaron a clases, ¿sí? Regresaron a clases, y pudiste ver que los papás, que los niños, que los maestros, que las escuelas, que todo el mundo estábamos pues esperando justamente ese día en el que los niños volvieran a la escuela y pudiésemos empezar un ciclo, una etapa en la que ellos aprendan algo, ¿cierto? Porque ese es el propósito, ¿no? Se supone que ese es el propósito, que tú mandas a una persona, a un niño, a la escuela porque quieres que aprenda, ¿sí? Quieres que aprenda, y desafortunadamente en muchas ocasiones pensamos en todo menos en el objetivo principal, que es que aprenda algo. Y tú quieres que aprendan algo bueno, ¿cierto? O lo mandas a la escuela, o tú fuiste a la escuela para aprender cosas malas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ay. Gracias. Tenemos un objetivo, tenemos una condición importante de poder asistir a algún lugar porque estamos buscando aprender algo, ¿sí? Sin embargo, vemos que actualmente las generaciones que tenemos tienen muchos intereses, ¿sí? La generación actual tiene muchos tipos de intereses por los cuales acuden a algún tipo de institución, acuden a alguna clase o acuden a estar en un espacio, y se mueven muchos intereses, unos demasiado malos y demasiado destructivos, menos el que verdaderamente quieran aprender, ¿sí? Y actualmente, bajo las condiciones de estas generaciones, en donde ya no queremos esforzarnos, donde ya no nos interesa mucho poder comprender verdaderamente algo, ¿sí?
lo podemos ver en los niños, ahora con estas redes sociales, ahora con todo esto de la inteligencia artificial, en donde solamente es que tú pidas cualquier cosa y entonces se te dé la solución inmediata, ¿sí? Ya no, los chicos, las chicas ya no quieren esforzarse, ya no quieren tener un ejercicio real de aprendizaje. Y fíjate que justamente no es un problema de las generaciones de ahora, realmente de manera general, es un problema de todas las generaciones. Y te voy a compartir esta parábola. Yo sé que tú ya la has recibido, que la has conocido, pero el Señor el día de hoy quiere hacernos énfasis en algo que es bien importante. Y dice así, ¿me pasas la primera, por favor? Dice, su propósito. En Marcos 4 dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, ¿sí? Y esta fue una ocasión de muchas ocasiones, como lo dice aquí, que Jesús estaba, ¿qué? Enseñando. Jesús estaba dando su doctrina, estaba explicando las cosas importantes, las cosas del reino. Y sin embargo, en esta ocasión, como en muchas otras, como dice aquí, había una multitud que lo apretaban, una multitud que iba y sabían que Jesús estaba en cierto lugar enseñando, pero la multitud, las personas iban y se acercaban a él porque querían que él hiciera algo por ellos, ¿cierto? Que si sanara a sus hijos, que si los liberara de los demonios, que si a lo mejor tenían una situación financiera o familiar pues mala, etcétera, ¿sí? Imagínate a esa multitud que está ahí, dice que estaban ahí junto al mar, y Jesús, que tú lo sabes, Él discierne la mente, Él conoce los corazones y percibía constantemente ese problema, que la multitud, que la mayoría de las personas que acudían a Él iban porque querían una solución inmediata a sus problemas, ¿cierto? Y muchas veces, familia, así estamos nosotros. Cuando alguien te invita a la iglesia, cuando alguien te habla de Dios, cuando alguien te dice, mira, aquí hay una esperanza, aquí hay algo bueno para ti, inmediatamente en cuanto nosotros empezamos o tenemos un mínimo acercamiento al Señor, queremos que de forma inmediata Él agarre y solucione nuestros problemas, nuestras dolencias, nuestras aflicciones. Y en este caso Jesús tuvo la necesidad de apartarse, o sea, se fue al mar, se tuvo que subir a una barquita, porque yo me imagino que la gente estaba, Jesús, es que fíjate que me pasa esto, Jesús, es que me pasa el otro, Jesús, es que ayúdame, Jesús, es que se está muriendo, Jesús, entonces todo el mundo estaba pidiéndole algo, mucho menos estar atentos. Todo el mundo estaba afanado y perdido en sus aflicciones, en sus preocupaciones, en sus pendientes, pero nadie estaba atento a lo que Él estaba explicando. Y yo te comparto que esta sensación es muy fea. Yo sé que te ha pasado, yo te comparto, yo doy clases en una escuela y es frustrante, es muy molesto cuando tú quieres explicar algo importante, algo que sabes que es clave para el bienestar de las personas, y las personas están en todo menos poniendo atención y teniendo un acto de concentración en lo que se está diciendo. Y en este caso Jesús lo tuvo que hacer así.
Y dice que Jesús en ese momento les explicaba justamente esta condición. Dice que se aleja porque él percibía este problema en las personas. Dice que la enseñanza que Jesús nos da, sí, voy a apagar estos para que no haya interferencia, ¿vale? Entonces, yo no sé cómo vengas tú cada día, cada vez que tú te acercas al Señor, cada vez que vienes y tomas una clase, que tomas una prédica. Realmente yo te pregunto, el Señor nos pregunta, ¿estás interesado en la enseñanza que Dios te está dando? ¿O solamente venimos en busca de una solución inmediata, como lo hacen o lo hacemos equivocadamente muchos papás actualmente? Actualmente muchos papás ya no permiten que sus hijos se esfuercen, ya no permiten que sus hijos aprendan cosas importantes. Ahora los concentramos en solucionarles todo y de forma inmediata, ¿sí? Y tú lo puedes ver en cualquier aspecto de tu vida, de tu cotidianidad. Los niños, las personas ya no quieren enterarse, ya no quieren saber cómo hacer algo, ¿sí? Y en este caso Jesús dice que si tú y yo realmente estamos interesados en que te enseñen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces Jesús, déjame decirte la que sigue, por favor. Dice, el poder de la parábola, ¿sí? Recordemos que este era un método de enseñanza que Jesús daba, que Jesús utilizaba para hacer que las personas lograran conectar cosas importantes aquí en su mente, que lograran llegar a la comprensión profunda y exacta de la verdad. Y en este caso la parábola es una enseñanza moral. Pero yo me imagino, recuerda que la mente tiene muchas capacidades y una de esas es la imaginación, ¿sí? Yo creo que si Jesús hubiera sido, por ejemplo, aquí les empieza a decir, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, imagínate el choque mental que esta multitud empezó a tener. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba, insisto, concentrado y pensando en sus problemas. Y lo que menos quieres cuando estás tan atribulado, estás tan afanado, lo que menos quieres es que te cuenten una historia, ¿sí? Lo que menos quieres es escuchar algo que tú crees que no tiene nada que ver contigo. Y por eso nos empezamos a dormir, así, ay, ¿ahora de qué hora van a empezar a hablar? Y entonces es Jesús que es el maestro por excelencia, justamente hace esta jugada en la mente de estas personas, porque yo creo que a lo mejor estaban ahí, tenían hambre, estaban ansiosos, querían ver señales, querían ver milagros, y en eso Jesús se le ocurre empezarles a contar una historia y les dice, oíd que el sembrador salió a sembrar. Y yo me imaginaba, pensaba, decía, si Jesús se lo hubiera estado contando a unos niños, tal vez en ese rato Jesús hubiera sacado un dibujo de un sembrador para decirles, a ver, imagínense que el sembrador salió a sembrar. Y entonces él empieza a trasladar de una condición de la mente reprobada, ocupada por muchas cosas, a empezar a pensar, a forzar la mente para imaginarse a este sembrador. Entonces, en esa parte a mí me agrada mucho, porque el Señor tiene una metodología efectiva, ¿sí? Ahora, actualmente se hablan de muchos métodos de enseñanza, de aprendizaje, pero no todos dan el resultado que tú quieres. Y sin embargo, Jesús
efectiva. Tenía el poder de sacar la mente de una persona, de una condición a otra totalmente diferente, a una condición afanada, reprobada, en una mente que estaba concentrada en todo menos en la verdad. Entonces, cuando Jesús empieza a contar sus historias, yo puedo pensar en las personas que estaban así y decían: ay, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso cómo me va a dar una solución a lo que yo estoy pasando? Y sin embargo, Él tiene esa metodología efectiva, y la invitación, la razón, el propósito es que tú y yo realmente nos interesemos, hagamos un esfuerzo real, prácticamente como nos decían: estudia, conoce, comprende, pon atención a lo que el Señor te está diciendo, porque Él es un maestro por excelencia. Y yo no sé tú si puedes recordar tus años de escuela, ¿sí? Pues conocimos muchos tipos de maestros, ¿verdad? Los que de repente eran los barcos, ¿no? Los que de repente se dejaban sobornar, ¿sí? Los que de repente, pues, tú nada más les entregabas ahí los apuntes copiados y Él te decía: bueno, pues está bien, ya tienes 10, ¿sí? Pero Jesús, que es el maestro por excelencia, no lo podemos engañar. Él sabe cuando tú y yo solamente estamos copiando. Él sabe cuando tú y yo realmente no estamos comprendiendo lo que Él nos está hablando. Él no te va a pasar de nivel, porque muchas veces eso es lo que pasa, que queremos avanzar de una cosa a la otra. Y Jesús se los dice en esta parábola, dice: ¿cómo quieres comprender todo lo demás si lo primero que es lo primero no lo comprendes? No puede ser, ¿sí? No es como los sistemas corruptos que ahora estamos manejando, donde tú pásalo total, si sabe o no sabe, si entiende o no entiende, es su problema, ¿sí? Porque esos son los sistemas de enseñanza-aprendizaje con los que hoy vivimos. Pero el Señor, que es el maestro por excelencia, a Él ni le puedes entregar apuntes copiados, ni lo puedes engañar diciéndole que ya sabes cuando no sabes nada, ¿sí? Ni le puedes sobornar diciéndole: Señor, pues te paso ahí un 20cito y ya pásame, ¿no, Señor? Ya solucioname esto que te estoy pidiendo. No, el Señor, que es maestro por excelencia, no va a hacer eso contigo, ¿sale? Entonces, la que sigue, por favor. Y entonces empieza a explicarles. En ese momento, Jesús quería hacerles entender cuál era el problema en ellos, ¿sí? Yo no sé tú, tal vez, insisto, cada día vienes con situaciones en tu mente, en tu corazón, y yo sé que tal vez te ha pasado, a mí me ha pasado, que digo: ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Dónde está el error? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué estas circunstancias no son diferentes? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde está lo que yo no he podido comprender? Entonces Jesús quería hacerles entender a esta multitud dónde estaba el problema, ¿sí? Porque si Jesús no te hace entender dónde está el problema, y tu problema está aquí en tu mente, tu problema está aquí en tu corazón, no está en lo que estás viviendo, no está en lo que estás sufriendo, el problema está en tu mente y está en tu corazón. Y por eso el Señor les empieza a contar esta parte. Dice, la reprobación fuera del camino, la reprobación de una mente distraída. Dice: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí te junté los dos versículos porque si tú has leído esta parábola, en una primera parte, cuando Jesús se lo explica a la multitud, solamente se los explica así. En la segunda parte es donde Jesús les explica a los discípulos y a otras personas el significado de lo que estaba pasando. Entonces te lo puse aquí junto,
Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y esto es terrible, familia. Esto es trágico. Esto es muy doloroso, porque simplemente dice aquí, fuera. Bueno, aquí dice que estaba a un lado del camino o junto al camino, pero estamos hablando que está fuera del camino, ¿sí? Cuando te dicen estás fuera, ¿sí? No estás en el camino, estás fuera, ¿sí? Estás out, como dirían los chavos, estás fuera de la atención, fuera de la concentración, fuera del entendimiento, estamos fuera, estamos en una mente que está reprobada, que no logra comprender, que no logra entender, porque está, como lo describe aquí, como lo manifiesta aquí, está distraído, ¿sí? Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque, como dirían, estás presente, pero estás ausente, ¿sí? Estás aquí, pero entonces vienen las aves del cielo, chismosas, mentirosas, incrédulas, cizañosas, y entonces tú puedes estar escuchando ahorita y de repente te atraviesa un pensamiento, o simplemente empiezas a decir, ay, como que, pues ahora como que ya le hace falta una pintadita, como que, ay, ya viste fulanito cómo viene, ay, llegué y no me saludaron, ¿no? O sea, toda esa distracción que te obstaculiza totalmente, que te impide poner atención, ¿sí? Que si ya tienes frío, que si ya tienes calor, que si desayunaste, que si dejaste a los niños encargados con no sé quién, que si llegando tienes que lavar, que si no sé qué, que si el marido se enojó antes de que te viniera, etc. Que si te regañaron tus papás, que si tienes que llegar a hacerte, o sea, es un tormento, es una cuestión tan horrorosa en la mente cuando tú no te esfuerzas, porque esa es la palabra, familia, esfuerzo. Y cuánto trabajo nos cuesta a veces tener que quitar todas esas aves, todos esos pensamientos distractores, tener que quitar todo eso que en este momento están como aves sobre tu cabeza, porque estás concentrado solamente en lo que te duele, en lo que te molesta, en lo que no quieres estar viviendo, y omites totalmente lo que el Señor te quiere enseñar, ¿sí? Entonces vemos que es un asunto bastante serio, porque dice que inmediatamente, ¿cómo dice? Enseguida, rápido, ¿sí? Yo te pregunto, dirían para muestra un botón, ¿quién se acuerda de la palabra que nos dieron hace 8 días? De que nos habló el Padre, de que nos habló el Espíritu Santo. ¿Era algo importante? Pero por supuesto que era importante. ¿Quién puede levanta su mano, quién sí se acuerda? ¿Y quién, aunque sea de embarradita, pudo tomar algunas anotaciones y recordar en la semana lo que el Señor te enseñó hace 8 días? ¿Quién se puede acordar? Haya uno, ¿no? ¿Ven que sí tenemos un problema? Un grave problema. Y yo no sé tú cuánto tiempo te cueste venir, yo no sé tú cuántas horas le inviertas a venir, a estar aquí, cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años tienes que vienes tú y te sientas 1 hora, 2 horas, para que en segundos, en minutos viene Satanás y te quita todo lo que tú supuestamente aprendiste en 1 hora o en 2 horas, viene y te lo quita enseguida. Y esto da coraje. Yo no sé tú, pero a mí me da coraje, porque digo, ¿cómo es posible que cuando tú construyes algo, cuando tú edificas algo, es muy difícil, tardas mucho tiempo en construir algo bueno aquí, tardas mucho, construir cualquier cosa, pero qué fácil y
qué sencillo y qué inmediato es venir, patearlo y destruirlo. ¿Cuánto tardas más en construir o en destruir? En destruir. En segundos agarras, lo pateas y ya no hay nada. Y así te hayas esforzado por años o por horas o lo que sea que tú estés queriendo edificar aquí en tu mente, cuando viene Satanás y te roba la palabra, porque tú y yo estamos distraídos, pero él no está distraído. Satanás, dice la palabra, que está como león rugiente viendo a quién devorar. No te quita la mirada de encima. No se acerca hasta donde el Señor se lo permite, pero está constantemente enviando esas aves del cielo, está constantemente distrayéndote de todo menos en lo que realmente es importante. Entonces, cuando tú estás fuera del camino, estás presente pero estás ausente y no te interesa la enseñanza. Dice, cuando hablamos de que viene la palabra a tu vida y no la llevas a cabo, como le dicen, estás fuera, ¿sí? Cuando tú recibes una palabra, cuando tú recibes una verdad, pero no la llevas a cabo, como nos lo dice el método científico, no la llevas a la práctica, no la llevas a la comprobación, ¿cómo entonces se va a volver algo real en tu vida? ¿Cómo entonces vas a poder? Y a veces decimos, no, Señor, pero yo no tengo nada que comprobarte. Pero Jesús mismo, Dios mismo a veces te dice, pruébame que lo que yo te estoy diciendo, eso es lo que te va a dar el resultado que tú quieres, o tal vez el que no tú quieres, pero sí el mejor resultado. Pruébame, te dice el Señor, cuando tú recibes una palabra, pero ya se te olvidó y mucho menos sabremos de ponerla en práctica, pues simplemente tú y yo quedamos fuera, ¿sí? Quedamos fuera del entendimiento, fuera de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque te digo algo, esta parábola siempre se cumple. Esta parábola siempre pasa esto, y el Señor nos lo manifiesta para que lo entendamos y sobre todo no la dejemos pasar. Entonces, yo no sé tú, pero a veces aquí cuando estamos en intercesión o cuando estamos luchando mucho porque la gente no se duerma, ¿sí? Cuando las personas realmente, tú tienes que estar recibiendo una palabra y tú tienes que estar orando, tú tienes que estarle pidiendo a Dios, tú le tienes que estar diciendo, Señor, esto que tú me estás hablando, ¿cómo? Enséñame, Señor, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo llevo a esa persona o esa circunstancia que me están molestando? ¿Cómo llevo el perdón? ¿Cómo llevo el amor? ¿Cómo llevo la restauración? ¿Cómo llevo el poder darte? Porque aquí te decimos, es que a Dios le tienes que dar lo primero y lo mejor. Y tú deberíamos estar pensando, ¿cómo, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo puedo aplicarlo? A ver, quiero comprender el por qué es importante que tú seas lo primero en mi vida. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Pero no, simplemente lo recibimos y ahí queda, y evidentemente pues no pasa nada en nuestras vidas. La que sigue, por favor, en piedras. Dice aquí, las apariencias engañan. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y en el versículo 16 nos explica, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿sí?
Y esto también pasa, y pasa bastante, nos pasa bastante. Dice que parecía el sembrador echa estas semillas ahí, pero solamente había una capa superficial de tierra, ¿sí? Solamente había poca tierra. Y aparentemente se lanza la palabra, se lanza la semilla, y como tenía una capa, a lo mejor estaba un poco hidratada, a lo mejor estaba un poco fértil, esa poca tierra, ¿sí? Dice que brotó pronto, ¿sí? Y yo no sé tú, pero a muchos de los que estamos aquí, a veces dicen lo que rápido viene, rápido se va. Y yo no sé si en algún momento tú te has frustrado, te has molestado por no poder generar los cambios que tú estás esperando en tu vida, ¿sí? Sin embargo, el Señor no es impaciente. El Señor, que te lo vuelvo a decir, es un maestro por excelencia. Él no se desespera como tú y como yo, ¿sí? Él no está esperando cambios rápidos, pero temporales. Y sí pasa, muchas veces cuando llegamos y entonces empezamos a creer y decimos, es que Dios te ama, es que Dios tiene un propósito para ti, es que Dios va a hacer algo nuevo contigo, y entonces Dios te va a amar para siempre y te va a perdonar todo. Y entonces en ese momento pues recibes esa palabra, lloras, ¿no? Muchos de nosotros llorábamos y, ay sí Señor, yo lo recibo, gracias porque tú eres bueno, y hacemos teatro y medio, drama y medio, y no está mal tal vez en su momento. Bueno, pues al principio así lo recibimos, dice, recibes la palabra con gozo, ¿sí? Y entonces como la recibes con gozo y estás en un estado, pues no sé, tal vez eufórico o emocional, dices, no, sí, y yo voy a hacer todo lo que tú me estás diciendo. Y si tú me dices que yo vaya y abrace a mi hermano, en este momento voy y lo hago. Y si tú me dices, Señor, que ahorita te tengo que entregar mi diezmo y mi ofrenda, y hasta más de lo que yo pudiese entregarte como diezmo, Señor, órale, ahí está, ¿no? Y entonces empiezas a generar cambios, empiezas a hacer cosas importantes, que qué bueno, que qué bonito, y tienes toda esa euforia, tienes ese gozo, tienes esa alegría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa raíz, cuando esa palabra, esa semilla quiere echar raíz en tu vida? Dice aquí que vino el sol, que vino y la quemó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había una profundidad, porque no había realmente encontrado esa semilla la capacidad de hacer una raíz que realmente pudiera llevarla a nutrirse de esa agua de vida que es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que la que cayó en piedras son estos cambios inmediatos, son estas circunstancias que a veces solamente queremos cambios más externos que internos, ¿sí? Queremos que las cosas cambien, y entonces empezamos a tener muchas acciones, empezamos a hacer muchos cambios por fuera, mas no por dentro. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí, llega la persecución, llega la prueba, llegan los tiempos de aflicción, llega donde realmente tendrías que poner a prueba eso que tú en su primer momento avivaste en tu corazón, pero no es así. Y aquí nos ha pasado personas que vienen y que, wow, no, qué padre, y lloran y todo, pero y como empiezan a tener cambios, importantes, ya, de repente, de un día que estaban aquí brincando, saltando, gozándose y diciendo que el Señor era todo, a los 8 días, a los 2 días, ya no los volviste a ver, ¿sí? Porque la mente es tan mentirosa, nos engaña tanto, que a veces creemos que por hacer 2 o 3 cambios, ya con eso la hicimos. Que por hacer 2 o 3 modificaciones, ya con eso ya prácticamente estamos del otro lado.
O insisto, cuando a veces tú llegas con una circunstancia ante la presencia del Señor y quieres que de manera inmediata se te solucione, quieres que en un toque así ya rápido del Señor, el Señor te cambie. Cuando a veces llevamos una vida de desorden, una vida, años de rebeldía, ¿sí? Y queremos que las cuestiones sean inmediatas. Y eso nos reprueba aquí, y nos reprueba principalmente delante del Señor. No lo podemos, a Él no lo podemos engañar, a Él no podemos pasar, como dirían, ni de panzazo, ¿no? Cuando el Señor te lleva a otro nivel, es porque realmente tú ya llegaste a la comprensión de la verdad. Entonces dice, queremos soluciones rápidas. ¿Y sabes cuál es una de esas trabas tan grandes que le ponemos al Señor en una condición de un corazón de piedra? ¿Sabes qué es? En un proceso de enseñanza, lo peor que tú y yo podemos hacer es no dejar que nos corrijan, ¿sí? Cuando tú no permites o no permitimos, ¿sí?, que en la solución de un problema o en la aplicación de algún contenido, ¿sí?, venga el maestro y te corrija, ¿sí? Hay veces somos bien resistentes a la corrección. Creemos por nuestro corazón duro, por nuestra mente dura, creemos, aun cuando hemos visto que no nos da resultado, nos aferramos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Nos aferramos a que, no, pues es que según mi experiencia, mira, tú y tu experiencia, ¿sí?, no vale para nada. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que realmente te puede enseñar cómo. Y yo he escuchado personas, a mí dime qué, y yo digo, ¿cómo? No chiquitito, no chiquitita, como nos dicen en la escuela, ¿sí? El Señor te da el qué tienes que hacer y también te da el cómo lo tienes que hacer, en sus tiempos, bajo sus métodos, bajo sus condiciones de corrección. Y a veces decimos, ay, pobrecito de mí, nada más me regañan, nada más me están diciendo todo el tiempo en qué me equivoco. Pues dale gracias a Dios que hay alguien en tu vida, llámese líder, llámese pastor, llámese tus padres, que te están diciendo, no, las cosas no son así. Ya deja de mentir, ya deja de manipular, ya deja de querer tomar el control. Así no se hacen las cosas. Oye, mira, fíjate que tienes que llegar temprano. No, ¿cómo? Pues si yo siempre llego tarde y nunca me habían dicho nada. No, pues tienes que llegar temprano, si no, ¿cuándo vas a corregir? Yo creo que los que somos padres lo hemos vivido de muchas maneras. Cuando tú ves que error tras error y que no hay un avance y que ni siquiera está a la disposición de la persona de poder corregir y mejorar, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero un corazón de piedra, una mente de piedra que pretende, o sea, nosotros queremos ponerle un límite al Señor, ¿sí? No, Señor. Cuando Dios quiere llevar a la profundidad esa palabra, cuando Dios quiere hacer raíz en tu vida, de repente se encuentra con que tú le pones límites. Bueno, ese es un engaño de nuestra mente, porque nadie puede limitar al Señor. Pero no, Señor, ¿sabes qué? En todo lo que tú me dices está bien, pero aquí no te metas. Esto sí no me lo vayas a tocar, Señor. Humillarme yo, pedir perdón yo, no. O sea, a ver, todo tiene su límite, ¿no? Y somos bien buenos para querer ponerle límites a Dios o a las personas. Hace no mucho recibí un curso de asertividad, donde te enseñaban a decir que no. Y ahí estábamos todos en el curso diciendo, oye, esto no. Y ahí aprendimos bien bonito a decir que no.
Y yo al final le decía a la maestra, oiga, ¿y no habrá un segundo curso donde nos enseñen a recibir también los no? ¿Sí? ¿Qué tal te cae esa? ¿Qué tal nos cae esa? Cuando te dicen, oye, vas y le pides un permiso al esposo, al papá, a la mamá. Oye, esto, no. Perdón, ¿me estás diciendo que no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque no te conviene, porque no es el tiempo, porque no es a tu manera, porque no es como tú quieras. No, pues, no, ahí ya dirían los chavos, ya valió porque, ¿cómo? Perdón, no es como yo quiera. Pero Señor, ¿qué te quita? Ándale, mira, no me va a pasar nada. Te estoy diciendo que no vas. Híjole, un corazón de piedra es, o ese terreno, esa tierra que donde hay piedras es donde tú y yo pretendemos ponerle un límite al Señor. O cuando Dios te dice que tienes que renunciar a ciertas cosas, que tienes que dejar de estarte relacionando con ciertas prácticas o personas que no te están edificando. Cuando el Señor a lo mejor bien es real y nosotros aquí en tu iglesia siempre te hemos dicho la verdad. La palabra no es color de rosa, porque cuando tú empiezas a comprender y a llevar la verdad en tu vida, siempre va a haber alguien que no le parezca. Siempre va a haber alguien que no le guste que tú cambies. Siempre va a haber alguien que a lo mejor te rechace o que inclusive se burle de lo que tú estás haciendo. Viene la persecución y aparentemente empezamos a perder. Ay, Señor, pero pues si yo antes era aquí el que partía plaza cuando yo llegaba y tenía poder y tenía dinero y tenía prestigio y tenía muchos amigos, Señor, y ahora resulta que por tu palabra, Señor, que por seguirte estoy perdiendo eso que para mí era agradable. Es que no, Señor, cuando tú y yo no estamos dispuestos a perder nada, ¿sí? Ese es un corazón de piedra, porque dice el Señor, no podemos avanzar, simplemente queda ahí al tope, ¿sí? Solamente bajo las apariencias, como que haces que crees, como que haces que lloras, como que haces que te arrepientes, como que haces que amas, pero a veces solamente estamos copiando el apunte del de al lado, o a lo mejor quieres copiar el apunte de la pastora, del pastor, ¿no? Pero realmente no estás llegando a comprender lo que Dios quiere que tú entiendas. Entonces, esta parte, si te das cuenta, tenemos un problema, ¿sí? ¿En qué? En la forma en que estamos aprendiendo. ¿Sí? El Señor vino, Jesús por eso vino, por eso llegó, por eso tuvo una labor de predicación, porque necesitaba enseñarnos. Él necesitaba sentarse con nosotros a la mesa, como lo hizo en muchas ocasiones, para explicarle a la gente, a los fariseos, a los líderes religiosos, a ver, no, el amor no es así, el amor cubre multitud de pecados, el perdón es para todos. Y entonces él tenía así como ese maestro por excelencia, amoroso, perfecto, sabio, que no lo puedes sobornar. Te lo vuelvo a repetir, el maestro por excelencia no se le soborna, y no vas a pasar de nivel si no es hasta que hayas comprendido lo que él quiere que tú entiendas. Entonces dice aquí en la cuestión de las piedras, y yo te diría, recordaba en alguna ocasión, dice, o la persecución por la cual de la palabra luego tropiezan. ¿Tú te has caído? ¿Has sabido lo que es caerse entre las piedras? ¿Alguien se la ha rajado? Así que no que te caigas en el pastito ni en el lodo, no. Cuando te caes entre las piedras, ¿cómo quedas? Pues todo bien ensangrentado, ¿sí? Y esta es la condición. Mientras tú no corrijas y no dejas que el Señor te corrija y te lleve a la profundidad, pues tú y yo vamos a seguir así, cayéndonos entre piedras, ¿sí?
y hay unas piedras que te hacen unas rajadas tan feas y te hacen unas cortadas bien feas. Pues así vamos a seguir tú y yo sangrándonos, cayéndonos entre las piedras por no querer atender la enseñanza del Padre, su enseñanza. Te decía, Él es un Padre sabio, Él no te va a dar la solución inmediatamente hasta no ver que tú estás haciendo un esfuerzo. La que sigue, por favor, dice, el espino lleno de estorbos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? Infructuosa es que no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Dice, no da fruto, son las cosas que muchas veces dice que cae entre espinos, es decir, que esa tierra, ¿sí? Que esa mente o ese corazón tuyo está lleno de todo, de afanes, de codicias, de envidias, de resentimientos, ¿sí? Muchas veces un espino tú lo tocas y ¿qué hace? Pues te lastima, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas, mujer, hombre, joven, que no quieres soltar? ¿Cuáles son esos afanes que no quieres soltar sin darte cuenta que es tu principal estorbo? Es lo que el Señor quiere quitar de tu vida y no te dejas, no nos dejamos, porque no nos dice el engaño de las riquezas. ¿Por qué es un engaño? Porque creemos que ahí está lo bueno. No, es que mi bien está en esa persona. Te está estorbando, quítala ya. Es que está en ese trabajo que me consume 12 horas al día, que me lastima, que me hiere, porque me siento ahogado, me siento ahogada. Puedes imaginarte, porque para eso el Señor nos dio la capacidad, lo que es sentirte ahogado, ahogada, y las manifestaciones que a veces tenemos en el cuerpo de una fatiga, de una ansiedad, o literalmente los llamados ataques de ansiedad. No puedo respirar, es que siento que me voy a morir, es que algo me va a pasar, y entonces dice que esos espinos, esas cosas que no quieres quitar de tu vida, no, es que mis prioridades, es que ahí está donde yo quiero estar, pero no te das cuenta que te estás ahogando, te estás acabando, te estás dañando y no estás permitiendo que el fruto que el Señor quiere dar se dé. No, pues, por ejemplo, a lo mejor un espino tuyo es tu zona de confort, no te quieres mover, no te quieres levantar, no te quieres esforzar, quieres seguir ahí metido donde el Señor ya te dijo que tienes que salirte, ¿sí? Tienes que seguir ahí enclaustrado en un trabajo, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, ¿sí? Pero simplemente que si es una condición que te está estorbando, porque viene la palabra, pero como tú entras en tus afanes y en el engaño, en las codicias. ¿Qué es una codicia? Eso que tú quieres, es que lo quiero, es mío, yo lo quiero. ¿Cuándo? Ahorita, ¿sí? Y entonces eso ya viene a traer un estorbo a tu cabeza, un estorbo a tu mente, un estorbo a tu corazón, y entonces dice, viene el ahogamiento, ¿sí? Yo no sé si tú has tenido una sensación así de ahogarte, pero esa es la condición en la que nuestra alma se encuentra muchas veces. Aunque nos hagamos los fuertes, aunque digamos que no, que estamos bien, pero no es cierto, te vienes ahogando, nos venimos ahogando, no podemos ni respirar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, que no hemos corregido. Y principalmente, insisto, en estas cuestiones de realmente vengo por la enseñanza, o sea, sí estoy dispuesto a que me enseñe el Señor,
quiero venir a imponer mis métodos, mis ideas, mis formas, mis maneras a mis circunstancias. Y solamente quiero venir a decirle al Señor que me apruebe. Señor, ya apruébame, ¿no? Pásame este plan que ya te estoy... No es de esta manera. Entonces, la que sigue, por favor. En buena tierra, ¿sí? Yo no sé, insisto, tú, pero podemos hacer un pequeño o gran reencuentro, yo te diría un gran reencuentro, una memoria de todas esas enseñanzas que tal vez tú y yo tuvimos desde pequeños. Una de dos, o no hubo enseñanza o tuvimos malas enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, ahora los papás nos dedicamos a darles todo a nuestros hijos, que tengan todo, pero yo te pregunto, así como les enseñas a recibirlo todo, ¿también les enseñas a darlo todo? Eso no se los enseñamos. Les enseñamos ahora con todas estas ideas de crianza y que no sé qué, les enseñamos que son los bonitos, que son los lindos, que son los bellos, que son los hermosos, que todos se lo merecen, pero no les estamos enseñando la otra parte en donde ellos también tendrían, o nosotros, así como el Señor nos dice que somos bellos, que somos valiosos para Él, la otra parte de la enseñanza es donde tú logras bajar a otros, ¿sí? Donde tú logras bajar a otros eso que tú ya entendiste, eso que tú ya creíste, eso que yo ya creí, eso que yo ya entendí, que soy amado, que soy perdonado, que Señor, ahora yo lo voy a bajar a otros, ¿sí? Lo voy a bajar porque ya lo comprendí, pero yo ya sé que soy amada y pues si los demás saben o no saben, pues ese es su problema. Y por demás, ¿yo por qué les tengo que enseñar? Cuando el Señor nos ha llamado a ser el reflejo de lo que Él ha hecho con nosotros. Pero somos muy egoístas, somos muy soberbios. De entrada, insisto, el primer problema es cuando tú y yo ni siquiera lo hemos comprendido en verdad, cuando tú y yo ni siquiera lo hemos creído de verdad. Y entonces, ¿cómo queremos que tu hijo, que tu esposo, que tus padres, que tus hermanos entiendan algo que ni tú entiendes? ¿Sí? Entonces, es un problema. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. A veces los cambios son graduales, a veces no es de la noche a la mañana. Por eso dice aquí, dice, primero da un fruto de 30, luego de 70, luego del 100%, y eso lo vamos reproduciendo en nosotros, pero también en las personas, porque también somos maestros, tú varón, tú mujer, somos maestros y maestras de nuestra casa, y si tú quieres enseñarles una verdad o quieres enseñarles un hábito, por ejemplo, de cuidado, de higiene, de alimentación, pero ni tú misma lo llevas a cabo, ni tú mismo como cabeza de familia quieres que tu familia respete tu autoridad, quieres que te valoren, quieres que reconozcan lo que tú estás haciendo, cuando tú y yo no lo hemos hecho con el Señor. Es donde te digo que al Señor no lo podemos engañar, no lo podemos sobornar, creyendo como que, pero en realidad no es cierto, ¿sí? Como que me arrepiento, pero no es cierto, porque no está cayendo en un corazón enseñable y en una mente, ¿qué dice aquí? ¿Ya se durmieron? Esforzada. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Estamos aquí, somos, sí,
¿sí? Yo no sé a ti cómo te iba en la escuela, pero yo nunca entendí la aplicación de las matemáticas, por ejemplo. Y me enojaba, me frustraba, me dice, ¿y esto? Típico. Y te digo, bájalo a esto, ¿sí? ¿Y esto a mí de qué me sirve? Es un argumento reprobatorio, porque eso nos hace inmediatamente desechar lo que nos están enseñando. ¿Y esto a mí qué? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto qué beneficio me va a traer? ¿Sí? Y es, bueno, yo te lo digo porque estoy en una escuela y escucho, ¿y esto para qué? Ajá. ¿Y esto por qué? Es que no me gusta, es que yo no le entiendo, es que yo no sé, es que. Tal vez tu mente que está llena de pretextos y de no querernos esforzar, porque hasta tomar, ahora yo lo veo que hasta tomar un apunte, ¿sí? Ya no lo queremos hacer, ya no queremos tomar apuntes, ya no queremos leer, que vengan, que me lo expliquen, que me lo apliquen rápido y que esto se dé rápido, ¿sí? Es un problema. Y la que sigue, por favor, dice, ¿quiénes? Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las cosas? Y esta parte es bien fuerte, familia, porque el Señor está hablando de una elección, ¿sí? Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 discípulos. Es decir, que después de que él predica esta parábola del sembrador, se entiende que hubo una minoría, hubo quienes, dice, se acercaron cuando ya estaban solos, ¿sí? Y yo no sé si te pasaba cuando, ¿tienen alguna duda? Nadie. Pero ya después, el que realmente estaba interesado, el que realmente quería comprender, el que realmente quería aprender, a ver, yo quiero a ver maestro, fue lo que hicieron estas personas. A ver maestro, yo me vuelvo a acercar porque yo quiero comprender. Dice, le preguntaron sobre la parábola, ¿sí? La multitud agarró y se fue. Ellos así se quedaron, ya no entendieron nada. Pero estos, ¿quiénes? A los que realmente les interesa, ¿sí? A los que realmente quieren aprender, a los que les es dado. Jesús decía mucho, los que tengan oídos para oír, que oigan. A los que les fue dada una capacidad para comprender, que atiendan y comprendan. Pero muchas veces no queremos ser de esos, no queremos ser de los que nos acercamos a solas con el Señor, o a veces pasa en alguna clase, en alguna prédica, que hay gente que de repente dice, oye, a ver, explícame otra vez esto que dijeron, ¿sí? Oye, otra vez, a ver, es que mira, yo no entiendo, ¿no? Y te empiezan a exponer a veces su situación, sus circunstancias. O sea, a ver, pero entonces tú me estás diciendo que si yo perdono y que si renuncio a mi deseo de venganza, yo me voy a sentir bien. O sea, eso quiere decir que yo debo dejar de hablar mal de esa persona que me dañó. Y entonces el maestro te empieza a decir, ándale, eso es lo que tienes que hacer. Ah, muy bien, ¿ya ves?
Entonces me estás diciendo, Señor, que si de mi boca salen calumnias, mentiras y manipulaciones, entonces realmente mi circunstancia pues va a seguir en las... Sí, mira qué bueno, ¿no? Y así como nos decían los maestros, muy bien, ya entendiste. O sea, quiere decir que yo debo de tomar la autoridad que Dios me ha dado para ejercer un liderazgo en mi casa, sabio, amoroso, ¿no? Y entonces, cuando decían estos que se acercaban a Él, así como los que a veces, yo no sé si tú fuiste así, pero decía, esos ñoños que nada más quieren estar ahí, te queda bien con el maestro, ¿no? A esos barberos que nada más están ahí con el pastor, la pastora. ¿Qué tanto les pregunto? Pues déjalos. Si quieren aprender, que aprendan. Dice, a ellos, ¿a quiénes? A los que realmente tienen un interés. Y la parte más fuerte de esta parte es, dice, más a los que están afuera, para parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Es decir, que el Señor, que es el Maestro por excelencia, no pierde mucho tiempo con aquellos que no tienen un real interés, con aquellos que realmente solamente están buscando sus propios deleites, sus propias aprobaciones. El Señor rápido los desecha. El Señor dice, rápido los deja fuera. Y yo no sé si tú quieras ser de esos. Si tú quieras ser de esos, porque el Señor discierne tu corazón, sabe si realmente hay en ti una disposición por aprender, o simplemente te quieres seguir basando en tus propias ideas, y no quieres corregir, y mientras no quieras corregir, pues simplemente no va a haber ningún fruto, no va a haber ningún cambio, ¿sí? Por eso les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Es decir, si tú no entiendes que te estoy enseñando, ¿cómo puedes entender todo lo demás? Como te decía, cuando el maestro te dice, a ver, si no entiendes que 2 más 2 es 4, ¿sí, verdad? Si tú no entiendes esa primera parte, si tú no entiendes, entonces, ¿cómo vas a poder querer multiplicar, dividir? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el Señor nos dice, ¿cómo quieres entender los grandes misterios del reino? ¿Cómo quieres llegar a niveles de autoridad espiritual y hacer que el Espíritu Santo ¿cómo quieres si primeramente no tienes una disposición para que te enseñe el Padre dónde está el problema? ¿Dónde está mi problema? En mi persona, en mis conductas, en mis pensamientos. Señor, enséñame, ¿dónde está el problema? Y el Señor, a través de esta parábola, a esta multitud que le estaba pidiendo, que le estaba exigiendo casos, milagros, prodigios, les estaba manifestando que tenían un problema, que no estaban dispuestos a recibir la enseñanza, no estaban dispuestos a recibir la verdad y a llevarla y a comprenderla verdaderamente. Así que, pues, no sé, la que sigue, por favor. Dice la oración de un corazón dispuesto. El Salmo 119 es un salmo larguísimo, pero, híjole, es un himno verdaderamente a un clamor y una petición real de una mente y de un corazón que quiere. Yo te pregunto, el Señor nos pregunta, oye, fulanito, oye, Lulú, oye, Eve, Sonia, César, ¿quieres aprender? ¿De verdad quieres aprender, Moni, Gloria? Y así a cada uno de nosotros. ¿Te interesa aprender? ¿Realmente quieres aprender? Porque si tú quieres aprender, yo te enseño, pero necesitas dejarte instruir, necesitas dejarte corregir. Y dice en el Salmo 119, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado
mostrado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos y hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Yo no sé qué tan dispuesto estés tú a decir al Señor: Padre, no sé. Te confieso que a lo largo de mis años, de mi vida, no sé hacer las cosas. Obviamente eso implica humildad, implica quebranto, implica bajarle a nuestra soberbia, implica tener un corazón que realmente quiere aprender. Dice: enséñame tus estatutos, hazme entender. Yo no sé los momentos donde estás más angustiado, donde estás más triste, donde a lo mejor está llegando la incredulidad a tu vida, en los momentos, a lo mejor donde te sientes enfermo, donde te sientes enferma, donde te sientes solo. No sé en qué momento, como dice aquí, que hasta el polvo está mi alma. Yo no sé si en esos momentos, en vez de estarle reclamando al Señor, en vez de estarle reprochando al Señor, en vez de estar conmiserándote, en vez de estar echándole la culpa a los demás, tú le puedes decir al Padre: hazme entender el camino de tus mandamientos. A ver, Señor, hazme, y poner tu mano sobre tu cabeza y entender y decirle: Señor, tú haz algo aquí. Tú haz algo aquí en mi cabeza, yo sí, de verdad, sí lo he hecho. Cuando de repente las situaciones físicas, emocionales, familiares, digo: Señor, hazme entender, sé tú quien haga la obra aquí en mi cabeza, y que si necesito esforzarme, y si necesito pedirte, y si necesito copiar los versículos y memorizármelos, y si necesito hablar contigo para que me vuelvas a explicar, porque así empieza esta parábola. Dice: vino Jesús otra vez, ¿sí? Y el Señor no se desespera. El Señor te dice: ¿quieres que te explique otra vez? Te lo vuelvo a explicar, porque me interesa que tú entiendas lo primero, lo segundo, lo tercero, y entonces empieces a dar un fruto real, empieces a ver esos cambios, no solamente por fuera, principalmente por dentro, en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Pero si tú y yo, como a veces reprochamos tanto en las escuelas los maestros, pues es que los chavos no quieren aprender, es una triste, muy triste realidad, que la mayoría de ellos van bajo otros intereses, quieren encontrar otras cosas, quieren